Bueno, buenos días a todos. Agradecer a la Universidad Carlos III de Madrid y a Vicente Sala la organización de esta jornada muy interesante. Y mi presentación va a tratar sobre sistemas híbridos, equipos de inversores de conexión a red en sistemas híbridos, ¿no? Lo que es el autoconsumo fuera ya de una conexión a red habitual. Los sistemas híbridos, pues en los últimos años han venido simplificándose técnicamente su instalación, su control se ha ido mejorando, ha ido ganando su eficiencia y la realidad del mercado mundial, en la que, por ejemplo, cada año se instalan más de 40 gigavatios de grupos diésel, en los que en España tenemos un parque de grupo diésel en torno a 3 gigavatios, pues hace necesaria es patente la necesidad de tener que instalar más fotovoltaicas sobre estos sistemas, ¿no? Vicente Sala hacía una diferencia entre la acoplación en alterna, acoplación en continua, utilizar reguladores de carga de panel solar sobre continua o inversores de conexión a red sobre alterna. Y yo voy a intentar convencerles de que la mejor solución es trabajar sobre conexión en alterna. Es a todas vistas la más eficiente, la que mejor gestiona las baterías, que es al final la parte de la instalación más sensible, una de las más caras y que más hay que cuidar, la que tiene una vida más breve. Y ofrece lo que es la generación directamente en el bus de alterna, ofrece ventajas que no ofrece la generación directamente en continua. Este es el modelo antiguo, donde se empezó a hibridizar directamente las energías renovables con baterías. Este modelo estaba pensado pues para sistemas que aislados de muy pequeña potencia, en torno a 2 kilovatios, que dedicaban el consumo prácticamente por la noche. Entonces necesitaban unas baterías y por la noche pues para iluminar la casa, luz y pocas cargas, se pone alguna carga en continua para mejorar la eficiencia y luego un pequeño inversor de alterna pues para las posibles cargas en alterna. Cuando hemos ido creciendo en necesidad de consumo o realmente ha bajado lo que es el coste de la fotovoltaica en paneles, en electrónica de potencia, que como todos ustedes saben se ha reducido sus costes en torno a un 80% en 5 años, pues se ha hecho más necesario el implementar estos sistemas a mayor escala, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de 2 kilovatios y ya no nos ponemos límites, ¿no? Los megavatios son también alcanzables con este tipo de hibridación. Entonces, ¿cuál es el nuevo modelo de hibridación que se está imponiendo? No es porque lo diga yo, pero es una realidad que lo que se impone ahora es una gestión en alterna. El inversor bidireccional, pues se utiliza para el inversor cargador de baterías bidireccionales, que se utiliza como amortiguador de la red, como el gestor de la red, en sus capacidades de atender picos de demanda o a la inversa, atender picos de generación. Es la parte fundamental que amortigua toda la red y la hace estable. Está muy ligado a las baterías. En este caso las baterías, pues como nos ha comentado Albert, pues están evolucionando para dar solución a este tipo de requerimientos y haciendo que estos sistemas cada día pues sean una opción más a tener en cuenta, ¿no? Y que en muchos sitios de fuera de España, e incluso hasta en España, pues están postulándose como una alternativa incluso a la misma conexión en red. Hay diferentes tipos de consumidores, en la agricultura, por ejemplo, donde ellos tienen un coste fijo muy elevado, que realmente su energía necesaria, su pico de demanda, es en verano y en invierno es donde suelen utilizar menos energía. En invierno tienen que seguir pagando la parte fija muy elevada sin apenas realizar consumos y es en verano cuando la fotovoltaica es cuando más les aporta en esta necesidad energética. Y ahí es un tipo de cliente que está muy orientado a este tipo de soluciones.
solución de hibridación que empezamos piloto hace ya más de un año, aunque la hibridación pues, se lleva haciendo durante mucho más de unos 10 años o más. Con Fronius, algo más de 5 años, Saclima ya empezó a hibridizar nuestros antiguos equipos sobre equipos inversores de baterías. Y esta experiencia que Saclima nos ha mostrado, nos ha enseñado, pues realmente al final hemos concluido en Fronius que la hibridación mediante sistemas de inversiones de conexión a red es realmente ventajosa comparado con lo que había de la hibridación solamente con acoplamiento en continua. Esta instalación que ven en la foto, pues es de unos 50 kilovatios, de la que ya ha hablado Vicente Sala sobre ella. Se evaluó técnicamente, se analizó en todos sus detalles y en un principio decir que la instalación funcionó de forma muy inestable. Se encontraban altibajos, se apagaban los inversores y la verdad que era un poco pues eso, difícil al principio poder entender que esto podía ser una solución técnica. El Departamento de Desarrollo de Fronius en Austria se puso manos a la obra para intentar entender bien qué ocurría en este tipo de sistemas y desarrollamos una nueva configuración de los inversores, que la llamamos microgrid, que se aplicó en estos inversores y fue aplicar esta nueva configuración cuando ya los problemas empezaron a solucionarse de forma paulativa. Una vez aplicada aprendimos cómo esta configuración, que se basaba en la gestión de los parámetros de red de forma instantánea, en tiempo real, aplicando los distintos tiempos de actuación de unos parámetros y otros entre los inversores de baterías y los Fronius, al final dimos con la solución completa y quedó demostrado que este es un sistema muy estable, muy fiable y con mucha seguridad de suministro para el propietario de la granja. A día de hoy, este sistema que estamos hablando, que es en torno de unos 50 kilovatios, que viene a sustituir un grupo generador de unos 70 kVA, el cliente, según sus datos, está ahorrándose de media al año un 60% de consumo de diésel, que se traduce en unos 60.000 euros al año de ahorro. Con lo que esta instalación pues, tiene una amortización en 3-4 años. Esto es una pequeña gráfica de cómo la instalación funciona, cómo es, aquí se ve, esta es la generación de los 4 inversores, cómo llegamos prácticamente a las 10 de la mañana, se han cargado las baterías y nos sobra pues todo lo que es la campana superior de generación. Aquí empiezan a regular, esto es un lunes, un 22 de abril, pues prácticamente desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, toda la energía que se consumía, que estaba en torno a los 25 kilovatios, venía directamente de los inversores de conexión a red, sin tener que ocupar trabajo de los inversores de baterías, que estaban trabajando en forma de flotación, dando algo de energía a las baterías para mantenerlas en flotación, con lo cual estábamos ahorrando la vida de funcionamiento de los inversores de baterías, que son también otra de las partes más caras. Un inversor de batería viene a costar el doble de un inversor de conexión a red, con lo cual durante más de 8 horas al día dejamos al inversor de baterías tranquilo, sin tener que aportar mucha corriente al sistema, sin tener que trabajar mucho, y es el inversor de conexión a red el que se dedica a dar toda la energía a las cargas de una forma más eficiente. El domingo no se trabaja en la granja apenas, la carga valle es de 15 kilovatios, pues aquí vemos que la pérdida de energía pues es mayor. Resulta que sobre las 12 debieron activar alguna bomba para limpiar algo, pues aquí se vio cómo se aumentó las necesidades de consumo y los inversores fotovoltaicos pues entraron a dar esa necesidad de consumo, a aportar ese pico de demanda, dejando otra vez a los inversores de baterías pues con un trabajo más puramente de mantener la carga, la flotación de las baterías. Lo que hemos podido concluir de estos 2 días es que sobra mucha energía en este sistema.
También es cierto que en días nublados pues hay un defecto de energía, pero bueno, por media general suele sobrar energía. Entonces, lo que pasa a continuación es, cuando vamos a plantear una solución híbrida a un cliente, pues tenemos que antes de decir, cuál es su curva de consumo, vamos a ver qué necesidades tiene usted de generación, pues sí, hay que estudiar su curva de consumo, pero también hay que ver cómo se puede mejorar esa curva de consumo, porque hay que adaptarla al máximo posible al nuevo sistema de generación. Entonces, lo profesional y lo correcto cuando se va a dar una solución a un cliente para hibridizar su sistema de consumo, pues es atacarlo desde la base. La base es mejorar la eficiencia energética de los edificios, mejorar la eficiencia energética de los consumos, aplicar gestión de cargas y con esto pues luego adecuadamente pues hacer un diseño técnico-económico lo más adecuado. Y con ello pues conseguiremos hacer una instalación que sea realmente se amortice en un plazo corto y que la satisfacción del cliente sea mayor, ¿no? Y con una instalación que luego pueda crecer en futuro. ¿Cómo hacer esto? En la granja de Isona, pues nosotros fuimos directamente a trabajar con la configuración de gestión tanto de los inversores de cargadores de batería como de los Fronius, con sus parámetros internos de control. Pero si queremos ir más allá, pues tenemos que implementar un gestor energético que sea el hilo conductor de lo que es el consumo en cada instante y pueda determinar con una inteligencia mayor qué hacer con cada tipo de generación y con las baterías. Todo esto empezó a finales del año pasado, pues con la aprobación del Real Decreto de pequeña potencia, en el que daba abierta la posibilidad de hacer instalaciones de autoconsumo, pero no se terminaba de regular el balance neto. Las distribuidoras, las gestoras de la red de distribución, pues ponían alguna pega a la hora de inyectar corriente a la red de distribución, ¿no? Entonces surgió la necesidad de hacer autoconsumo instantáneo invertido a la red. Para esto, junto con la empresa Fronius, junto con la empresa Circutor, pues nos pusimos a trabajar codo con codo para diseñar un gestor que en tiempo real evitase la inyección a la red. Y nos dimos cuenta de que esto lo hacíamos muy rápido, lo hacíamos en cuestión de milisegundos, éramos capaces de reaccionar al estado de la carga para adecuar la generación e evitar cualquier inyección a la red, ¿no? Este sistema de inyección cero, de autoconsumo instantáneo con inyección cero, se empezó a aplicar en España. Este producto estuvo terminado a principios de verano de este año. Se empezó a hacer alguna instalación, hemos hecho varias de ellas en España. Lo que pasa es que justo en julio, como todos ustedes saben, se está intentando promulgar una nueva ley, Real Decreto, en la que va a dar con un peaje nuevo, el de respaldo, y va pues prácticamente a hacer inviable las instalaciones de autoconsumo conectadas a red. Pero han aparecido otros países recientemente donde nos demandan la inyección cero, como es en Portugal, es en Marruecos, es en Australia, es en Estados Unidos. Resulta que en otros países, pues también en la red de distribución tiene sus límites de aceptación de generación y está demandando este tipo de solución. Entonces, bueno, ahora nos dedicamos a atender a otros países con este sistema de inyección cero. Pero también tenemos, por ejemplo, Alemania. Alemania también tiene su normativa recientemente, pues como todos ustedes saben, también Alemania ya ha superado los 30 gigavatios de generación fotovoltaica distribuida, más de 1 millón de instalaciones de generación fotovoltaica están en Alemania, y los veranos pues son complicados de gestionar tanta energía, y ellos tienen un límite de inyección a la red de un 30%. Y bueno, pues ya el equipo de Circutor ha evolucionado para dar también cabida a este mercado y poder gestionar el tanto por ciento que queremos inyectar a la red. Y ahora vienen
los sistemas híbridos? Pues para poder trabajar sobre un sistema híbrido hay varios tipos de sistemas híbridos. Tenemos este que planteamos aquí en la diapositiva, es un sistema híbrido de un grupo diésel con un inversor fotovoltaico. Aquí las baterías no entran en juego, y aquí de lo que se trata son en grupos diésel que están por encima de las 100 kVA. Lo que se trata aquí es de reducir el consumo al máximo del grupo diésel. Y porque nos planteamos un coste de generación del kilovatio hora con el grupo en torno a los 50 céntimos y un coste de generación del inversor fotovoltaico en torno a los 12 céntimos, con los costes actuales, que es brutal. Entonces aquí lo que se trata es de introducir la fotovoltaica, el máximo posible de fotovoltaica sobre el grupo, sobre las cargas, gestionar estas cargas para reducir al máximo el consumo de diésel. Estos sistemas, su amortización es menor de 3 años, y aquí lo único que tenemos que ser capaces es de cuidar este grupo diésel, que funcione de forma correcta. Un grupo diésel, su modo de operación empieza a ser estable a partir de un 20% de su potencia nominal. Si lo dejamos trabajar en vacío con potencias de 5%, pues trabaja de una forma menos estable y consume lo mismo trabajando en vacío, sin suministrar energía a las cargas, que estando trabajando el 30% de su potencia nominal. El consumo es exactamente el mismo. Entonces, al grupo hay que dejarle siempre un margen de operación que esté en torno a su 20 y 30% de su potencia nominal. Nos va a costar lo mismo en combustible y va a trabajar de una forma más estable. Para hacer esto en tiempo real, pues la única forma de hacerlo es tener constancia en tiempo real de cuál es la curva de consumo. Pues es nada más que una actualización del equipo de circuitor que habilita esta opción de poder trabajar sobre los grupos diésel. Y con esto pues podemos instalar la potencia fotovoltaica que queramos, sin límites, porque tenemos un gestor que siempre nos va a limitar la generación según nuestro consumo. Pero ya no es limitar, sino también implementar la inteligencia de gestión de cargas. Se ha venido haciendo mucha generación fotovoltaica sobre grupos diésel, pero introduciendo poca cantidad de fotovoltaica con el fin de evitar dañar a los grupos diésel. O en grupos diésel en los que tenían la peculiaridad de cuando bajaba su potencia con respecto a la nominal, pues incrementaban la frecuencia de red. Pero son los menos casos. Ahora se hace así, todos los fabricantes plantean una solución, bueno, 2 o 3 fabricantes somos los que estamos planteando la solución de generación sobre grupos, y nosotros creemos que tenemos la solución más económica y en gestión, en rapidez de gestión ahora mismo en el mercado. Cuando nos encontramos grupos de un tamaño por debajo de los 100 kilovatios, realmente el mayor ahorro no es el hacer que el grupo trabaje a una potencia nominal del 20-30%. Aquí el mayor ahorro ya es parar el grupo, hacer que el grupo deje de trabajar y trabajar totalmente con fotovoltaicas o baterías. El grupo es un perfecto aliado para sistemas aislados con baterías, porque nos va siempre a aportar la seguridad de suministro, no tener que depender solamente de una fuente de generación, depender de varias, siempre asegura la seguridad de suministro, y luego nos va a ayudar a mantener las baterías en periodos de poca generación fotovoltaica, pues poder hacer su sincronización, su ecualización para evitar problemas en las baterías y que duren más tiempo. En estos sistemas híbridos actualmente podemos hacer la gestión de 2 formas, o directamente con los parámetros de control internos del inversor de conexión a red o el inversor de baterías, donde Fronius ya hemos homologado la configuración para usar Studer o Victron, son las 2 fabricantes de inversores de baterías, donde ya hemos homologado el funcionamiento de nuestros inversores, de toda la gama de inversores. Aquí aparece Galvo, IG+, TL, CL, Agilo, pero los recientemente incorporados Simo también funcionan sobre este concepto, sin la necesidad de utilizar un gestor energético.
Pero si queremos ir más allá y dar una solución más profesional y más sencilla, con mayor seguridad y que sea viable en todos los aspectos, pues la introducción de un gestor energético pues sí que daría mayor seguridad a este equipo, a este tipo de sistemas. En la actualidad, este gestor energético para hibridizar grupos y baterías todavía lo tenemos en desarrollo, pero también estará en breve. Seguramente Pera nos cuente algo en su ponencia después del break. Decir aquí que el gestor energético de Circutor se va a modificar ya este mes entrante, en diciembre, para trabajar con protocolo Modbus, lo que va a habilitar una conexión más rápida sobre los Fronius, un control más rápido, independientemente del número de equipos que se pongan a trabajar en paralelo, de inversores de Fronius que se pongan a trabajar en paralelo, y va a habilitar también el poder utilizar dos tipos de monitorización en paralelo, la propia del equipo de Circutor y la propia que ofrece Fronius de su sistema de monitorización. Esto estará ya disponible a finales del mes en curso. Y luego existe otro sistema que se utiliza también bastante en sistemas más pequeños y domésticos, que es directamente hibridizar sin grupo diésel. En España tenemos la suerte de que tenemos una radiación pues elevada comparada con el resto de Europa, y si nos vamos a zonas del sur de España o a las Canarias, por ejemplo, en verano todavía sigue habiendo bastante radiación, con lo cual un buen diseño nos va a dar siempre tener recursos suficientes para hacer el uso, el ciclado y la ecualización de las baterías tanto en invierno como en verano. Y estos sistemas pues también son totalmente factibles a día de hoy. Entonces, un poquito los parámetros de control para que vean aquí cómo, trabajando en 50 Hz, por ejemplo, nosotros hemos abierto el abanico de regulación de 46 Hz a 54,5 Hz. Decir que a 46 Hz hay poca generación convencional que pueda trabajar a estos hercios, quitando solamente la electrónica de potencia. Ninguna turbina puede trabajar prácticamente por debajo de 48 Hz. Aquí pues la electrónica de potencia muestra sus capacidades, que son muy amplias. Y luego a la hora de trabajar en tensión pues hemos limitado 184 o 276 voltios de mínima a máxima, pero podemos llegar incluso a trabajar con tensiones de 115 voltios. O sea, aquí se ve que el rango de funcionamiento del inversor pues es muy amplio cuando se trabaja en microredes. Esto es con el fin de evitar desconexiones de la red. Y bueno, la protección anti-isla, como vemos, se ha eliminado, pues no, en estos casos son aislados. Aquí un poquito pues ver, ya lo ha comentado Vicente, cómo hacemos la regulación por frecuencia. Nosotros determinamos los parámetros en el inversor, en el setup, están totalmente abiertos, y determinamos a qué frecuencia, qué rango de frecuencia, 50 Hz, 51, 50,5, determinamos aquí un valor, que decimos a partir de este valor, e incremento de frecuencia, reducimos la potencia. Cuando las baterías empiezan a estar cargadas y sube la tensión de las baterías, el Studer pues, empieza a incrementar la frecuencia de la red hasta llegar a un punto en el que se iguala la generación fotovoltaica procedente de los inversores con el consumo. Y sigue en ese punto hasta que de repente venga una demanda mayor de carga y vuelve otra vez a la frecuencia inicial, nominal, de funcionamiento, 50 Hz, y se recupera la generación fotovoltaica. Aquí es muy importante poder regular la velocidad de recuperación y poder también regular el gradiente. Hasta qué frecuencia vamos a regular. Podemos llegar en un momento en, si no hay cargas, pues dejar los equipos trabajando en flotación, sin estar desconectados, pero en flotación, sin generar a cero de su potencia nominal. Hay otra regulación que es por tensión. Esta regulación por tensión, en el sistema de ISONA, pues tenemos dos sistemas de generación, dos fuentes de tensión. Una son el inversor de baterías y otro es el grupo cuando entra en funcionamiento.
Para regular el funcionamiento de la conexión a red de los inversores de conexión a red con los inversores de baterías, pues se utiliza la regulación por frecuencia, pero cuando entra a funcionar el grupo, utilizamos la regulación por tensión. El grupo trabaja una tensión nominal de 230 voltios y aquí le hicimos al sistema que si se produce una saturación, es un sistema trifásico, si se produce una saturación en alguna de las fases, esta fase incrementa su tensión nominal, subiendo de los 230 voltios, y los inversores de conexión a red lo que hacen es, en esa fase en concreto que se ha saturado, empiezan a disminuir la potencia que inyectan en esa fase y distribuyen a las otras 3 fases. Si se saturan las 3 fases, pues se empieza a regular por tensión de red, empieza a regular la potencia en las 3 fases. Es un elemento más de seguridad para mantener el grupo protegido y no inyectar corriente sobre el grupo. Y bueno, este es otro sistema de regulación que se utiliza más en Alemania, que es: yo regulo la potencia, pero no vuelvo otra vez hasta la potencia máxima disponible hasta que no recupero un punto que puedo determinar en 50 hercios, en 49,5. Bueno, pues es otra forma de regulación que no estamos nosotros utilizando en estos momentos, pero bueno, que sepáis que existe también otro tipo de regulación por frecuencia. Y bueno, ya nada más, haceros una pequeña muestra de la familia de inversores Fronius. Empezamos en el año 95 con inversores de conexión a red. En el 2000 lanzamos los Fronius IG, luego en 2005 lanzamos los primeros centrales, el IG central, que como todos sabéis funcionan por etapas de potencia. En 2007 apareció la familia IG+, que es una familia con transformadores de alta frecuencia, que es en la que hemos desarrollado y utilizado como conejillo de indias para la introducción de estos nuevos elementos de control en sistemas híbridos. Luego tenemos nuestro primer inversor TL, el IG+ TL, que también se puede utilizar en sistemas híbridos. De hecho, ya hay alguna instalación hecha con el TL y baterías. Luego tenemos el central, basado en la tecnología de IG+, que salió en el 2010, el Fronius TL. Seguidamente, en el 2012, lanzamos los primeros inversores de 100 kilovatios con transformador de baja frecuencia, el Fronius Agilo, con altas eficiencias y precios muy competitivos, que son líderes en el mercado por su facilidad de instalación y mantenimiento y reparación. Son los únicos que se pueden reparar por el propio instalador, no hace falta que acuda a un servicio especializado de Fronius. Este año hemos lanzado la nueva familia de inversores, el Galvo, un inversor con transformador de alta frecuencia, monofásico, de 1 a 3 kilovatios, y el Fronius IMO, que es un inversor trifásico sin transformador, altas eficiencias, que va de 3 kilovatios a 20 kilovatios trifásicos. Todos estos también están habilitados para trabajar sobre sistemas híbridos, y a principios del año que viene, que ya lo estamos instalando en México, pues tenemos el inversor Agilo, el TL, que va hasta 400 kilovatios de potencia, con una dimensión muy similar al Agilo de 100 kilovatios. En la misma capacidad, tamaño, peso, hemos multiplicado por 4 la potencia, y este es un equipo que va más orientado a campos de varios megavatios, que también pues, sale a un buen precio. Y bueno, esta es la nueva familia de inversores que sacamos al mercado. El TL, como os he comentado, tenemos en 250, 333 y 400 kilovatios. Eficiencias del 98,6%, estamos ya rozando las eficiencias del 99%, tanto en outdoor como en indoor. Esta es la carcasa outdoor, estas son sus características más principales. Este es el Galvo, que va orientado al mercado doméstico. En Australia se instalan por miles y en España por unidades. Pero bueno, todo llegará. Estos inversores ya van a incorporar comunicación Modbus, Zigbee para comunicarse también de forma inalámbrica, y bueno, van a poder integrar el control con circuitor por un lado y el control en paralelo con Fronius. Las capacidades técnicas de potencia, ficha técnica, el SIMO, pues un inversor trifásico, sin transformador, una eficiencia del 98%, alta protección para exterior,
tensión de continua hasta 1000 voltios y es de los pocos que se ofrecen desde 3 kilovatios a 20 kilovatios, ¿no? Este es el rango de potencias, de 8,2 a 20 kilovatios hay varios saltos también. Estos están disponibles ya a principios ya de este año, del año 2014. Las fichas técnicas. Bueno, el Data Manager, este es el nuevo sistema de motorización, que ya incluimos gestión de cargas. Vamos a incluir conexión Modbus para poder trabajar con el equipo de circuitor, CDP, o también podemos introducir analizadores de redes para integrar lo que es ya el consumo dentro de nuestras gráficas. A mediados del año que viene podremos ver en la misma aplicación de Fronius la generación y el consumo de nuestra industria, de nuestro domicilio, y se podrá habilitar también el control remoto de cargas. Podremos encender o apagar cargas de forma remota desde nuestro teléfono, acceder a cómo está la generación y decir, bueno, pues voy a encender la lavadora, voy a poner a calentar agua de forma remota. Tipo de conexión de las comunicaciones y poco más. Este es un nuevo software para mantenimiento de los equipos de control remoto, con todos los valores de red para poder afinar. Con este software nos ha valido muy mucho para poder afinar de forma remota la instalación de Isona, pues en vez de ir allí in situ, pues de forma remota hemos ido adecuando todos los valores y toda la configuración de los equipos. La aplicación de SolarWeb, donde podemos tener todas nuestras instalaciones. Podemos ver la generación por inversores de distintos colores, hacer una gestión también de todas las instalaciones. Las tenemos aquí. Y nada más, esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación vamos a tener un café en la cafetería que está patrocinado precisamente por Fronius. Pueden salir por aquí si quieren, aquí hay una puerta. Y bueno, pues lleva directamente a la cafetería. Reanudamos la jornada en media hora, a las 12, como son y 32, pues a las 12, aquí otra vez. ¿De acuerdo? Muchas gracias.